Bueno, arranquemos de lleno con esto. Hoy vamos a hacer un recorrido visual, profundo y, la verdad, fascinante por una de las obras más íntimas de Jorge Luis Borges, El oro de los tigres. Vamos a ver cómo perder un sentido físico, algo tan vital como la vista, puede terminar abriendo las puertas a un universo metafísico infinito. No vamos a dar mil vueltas con introducciones largas, vamos directo al grano. Pero antes, imaginemos esta situación por 5 segundos. ¿Qué pasa cuando la visión nítida, esa que damos por sentada todos los días, se empieza a deslizar lentamente hacia la oscuridad? ¿Qué pasa por la cabeza cuando el mundo entero se desvanece y nos aferramos a un único, pequeñito destello de luz? Sección 1. El mundo que se apaga. El conflicto de la ceguera. Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que tener en cuenta que la ceguera de Borges no fue un apagón de golpe, nada de eso. Fue más bien como un atardecer súper lento, y es acá donde aparece la genialidad total del autor. Su realidad se va convirtiendo en lo que él mismo llama luces vagas y sombras inextricables. Pero en medio de ese ocaso físico hubo algo que se rehusó a desaparecer. Borges se agarró con uñas y dientes al color amarillo, a ese oro del principio, que fue literalmente el último matiz que su vista pudo registrar. Es increíble cómo, de cara a la oscuridad total, la mente puede rescatar un solo elemento y convertirlo en el centro absoluto de su universo poético. Ahora, esto nos obliga a frenar y pensar un segundo. Ante la inmensidad brutal del tiempo, cuando nuestra propia historia parece borrarse por completo, ¿qué fragmentos de nuestra existencia dejamos realmente atrás? ¿Qué es eso que nos sobrevive? Sección 2. Los objetos que nos sobreviven. Un inventario de la existencia. Y esto se ilustra de manera brillante en su poema Cosas. Acá el autor hace algo loco. Deconstruye nuestra idea del valor histórico, armando un catálogo que te vuela la cabeza. Fíjate en esta lista. Pasamos de un simple espejo que no refleja a nadie en una casa vacía al polvo indescifrable que alguna vez fue el mismísimo William Shakespeare. Te mezcla lo mítico, como el otro cuerno del unicornio, con algo tan efímero y triste como las pisadas en la arena que una ola borra en la playa. Para Borges, todos estos elementos sueltos comparten la misma esencia. Son testimonios mudos del paso del tiempo, que están ahí esperando que alguien los mire. Y todo este inventario abrumador remata con una frase majestuosa. El otro lado del tapiz. Las cosas que nadie mira, salvo el dios de Berkeley. Qué locura el peso filosófico que tiene un solo verso, ¿no? Nos trae a la mesa la teoría inmaterialista de George Berkeley, que básicamente decía que ser es ser percibido. O sea, las cosas existen solo si alguien las está mirando. Todos esos objetos ocultos, olvidados y de todos los días, existen pura y exclusivamente porque hay una presencia divina o quizás poética que los sigue mirando cuando nosotros ya no podemos. Al caer en la cuenta de que somos apenas otra piecita en este inventario del tiempo, salta una pregunta medio incómoda. Igual que esos objetos acumulados, ¿estamos caminando sin darnos cuenta por el mismo caminito de siempre, repitiendo la historia todos los días, creyendo que tenemos libre albedrío? Sección 3. Bestias atrapadas en el tiempo. La pantera y el coyote. A través de estos personajes, vemos dos formas muy distintas de plantarnos frente al destino. Primero tenemos a la pantera, una negra joya, prisionera. Su existencia se resume en caminar sin parar detrás de unos barrotes de hierro, dando vueltas en un circuito infinito, aburrido y repetitivo. Pero ojo, lo verdaderamente trágico acá no son los barrotes, es su ignorancia. La pantera cumple un destino que ya está escrito, sin tener ni idea de que afuera hay praderas y montañas que su instinto moriría por cazar. Es la imagen perfecta del destino ineludible y de la repetición ciega. Ahora, lo verdaderamente interesante acá es el contraste absoluto. Mientras que la humanidad arrastra lo que él llama una torpe vida sucesiva, cargando con todo el peso de los siglos y la historia en la espalda, el coyote vive en puro arrobo. Para este animal de los desiertos, el tiempo, esa cosa furtiva y pesada, no lo toca. El coyote es el puro ser viviendo el hoy, el presente. Una libertad atemporal que a nosotros, como humanos, nos resulta inalcanzable porque vivimos encadenados al reloj y a los recuerdos. Y ya que hablamos del coyote y de su infinito desierto de arena, cambiemos de ángulo un segundito. Si nos imaginamos el tiempo como ese desierto inmenso, inagotable y antiquísimo, ¿qué rol viene a jugar el océano en todo este rompecabezas poético? Sección 4. El incesante y eterno mar. Una constante a través de la historia.
Mirando el poema El mar, vemos cómo el océano es algo que simplemente trasciende las épocas. El autor hace una jugada maestra y conecta un montón de puntos redistintos de la historia y la mitología a través de un solo elemento. Es siempre el mismo mar, pero bautizado por los que lo miran. Es el joven mar que navegó Ulises en la antigüedad. Son las olas grises que encaró Érico el Rojo en plena era vikinga. Y es el arduo mar manchado de gloria en Trafalgar durante la era imperial. O sea, las sociedades cambian, los imperios se caen a pedazos, pero el mar sigue ahí, intacto y eterno. Y toda esta idea confluye en un final bellísimo. El incesante mar que en la serena mañana surca la infinita arena. Acá Borges hace un nudo perfecto entre el mar eterno y esa arena infinita de los desiertos del tiempo de la que hablábamos hace un rato. Es un ciclo constante que no para nunca y que para existir no necesita que ningún humano lo esté mirando. Bueno, llegamos al punto clave de nuestra exploración. Ya vimos inventarios de cosas perdidas, bestias atrapadas en el tiempo y mares eternos. Pero volvamos al conflicto central y personal del autor. Cuando las formas físicas se te borran y todos los colores espectaculares del mundo te van soltando la mano de a poco, ¿cuál es el único que se niega a desaparecer? Sección 5. El último color visible. El oro de los tigres. Volviendo a esto de la ceguera progresiva, es fascinante ver cómo su visión se expande hacia adentro. Por un lado, tenemos al tigre físico, el de carne y hueso, ese imponente tigre de Bengala que Borges iba a mirar en sus paseos hasta que caía el atardecer amarillo, caminando de un lado al otro tras los barrotes, ignorando su cárcel igual que la pantera. Pero a medida que sus ojos dejan de ver, emergen del otro lado los tigres de la memoria, de la literatura, del mito. Aparece el tigre de fuego del poeta William Blake, e incluso esa lluvia de oro, ese metal amoroso en el que se convertía Zeus. La barrera física se rompe y le da lugar a una imaginación que no tiene límites. Entonces, el punto fundamental acá es captar esta progresión, porque es tremenda. Arranca con algo súper de todos los días, como la luz amarilla del atardecer. De ahí salta al pelaje de un tigre en el zoológico, y de repente se multiplica en conceptos infinitos, como los anillos que engendran otros 9 anillos en la mitología nórdica, hasta llegar al brillo mítico de todas las epopeyas de la historia. Es increíble. Lo mundano, al pasar por el filtro de la ceguera y la memoria, se termina convirtiendo en un oro mítico, inagotable. Sección 6. Una nueva forma de ver. La reflexión final. Lo que al principio pintaba como la tragedia de un mundo que se apaga, terminó destrabando un universo metafísico enorme. Pero ojo, porque el genio de Borges nos guarda una última sorpresa monumental. Después de hablarnos de tigres épicos, de mitologías, de Zeus y de anillos nórdicos, el poema cierra con una intimidad que te deja sin palabras. Oh, un oro más precioso tu cabello que ansían estas manos. Pénsalo un segundo. Después de viajar por toda la inmensidad de la cultura y la historia, el oro más valioso de todos, el definitivo, no es la gran literatura, ni la epopeya. Es el simple y puro anhelo humano. Es la conexión táctil, física y amorosa con la otra persona. Y esto nos deja picando una reflexión poderosísima para llevar a nuestras propias vidas. Cuando le sacamos a la realidad todo lo trivial, cuando este mundo superficial y a las corridas finalmente se oscurezca, ¿cuál va a ser ese oro esencial e íntimo al que nos vamos a aferrar? Ha sido un gustazo compartir esta exploración. Hasta la próxima.